Hola a todos, bienvenidos a el tema que vamos a tocar el día de hoy es hablar acerca de reflujo gastroesofágico en pediatría. Mi nombre es Juan Pablo Riveros, soy gastroenterólogo pediatra de la Universidad del Bosque y actualmente soy presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Entonces, la agenda para esta temática vamos a hablar primero de unas definiciones y unos aspectos generales de la condición. Luego vamos a hablar de algunos aspectos importantes desde el punto de vista fisiopatológico. Luego tocaremos algunos aspectos desde el punto de vista epidemiológico. Iremos después a hablar de síntomas claros asociados a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Luego hablaremos de cómo se hace una aproximación diagnóstico de esta entidad y finalizamos hablando de las opciones desde el punto de vista de tratamiento y pronóstico de esta condición. Entonces, ¿qué es importante desde el punto de vista de los aspectos generales de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Y es que recuerden que vamos a hacer una diferenciación entre lo que es reflujo gastroesofágico fisiológico y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son dos cosas completamente distintas. Hablamos de aspectos fisiológicos del reflujo en ese niño que tiene manifestaciones de regurgitación y esos episodios se presentan hasta en un 75% a los 4 meses de vida y luego tenemos ya un pico que va descendiendo donde tenemos un 15% de esos niños que siguen teniendo manifestaciones de reflujo a los 7 meses de vida. Pero hay algo que también es muy importante, enfocados específicamente en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y es hablar de el diagnóstico, de uno de los diagnósticos diferenciales, sobre todo en lactantes, y es la alergia a la proteína de leche de vaca, que es un diagnóstico diferencial importantísimo dentro de estas entidades. Es importante hablar de los criterios de Roma 4 cuando hablamos de cómo es la clasificación de la regurgitación del lactante, que son más del 90% de sus pacientes. ¿Y cómo se define por Roma 4? Y es, debe incluir un niño entre las 3 semanas y los 12 meses de vida que por otra condición se ve sano, que presenta 2 o más regurgitaciones por día durante 3 o más semanas y que no debe haber presencia de otros síntomas como náuseas, episodios de aspiración, apneas, hematemesis, dificultades en el proceso de la alimentación y la deglución, y que no tenga una alteración en la falla en el crecimiento, que tenga posturas anormales, hablándolo específicamente como Sandifer. ¿Qué dice Roma 4? Y es que es diferente tener un paciente con un reflujo gastroesofágico fisiológico, una regurgitación del lactante, al paciente que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Antes se hablaba que la diferencia eran la presencia de síntomas molestos, pero los artículos hablan que no podemos decir que un paciente por presencia de síntomas molestos como una manifestación subjetiva de los padres o los cuidadores se entra ya a encasillar como una enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque para la mayoría de los padres esos síntomas, a pesar de que para nosotros son fisiológicos, para ellos pueden ser molestos y no lo vamos a encasillar como una enfermedad. Entonces, no incluimos ahora síntomas molestos dentro de la definición de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es importante tener en cuenta desde el punto de vista fisiopatológico? Y es que ustedes saben que desde el punto de vista fisiológico, si hacemos una semejanza a un niño que pesa 5 kilos y que aproximadamente podría estar consumiendo en volumen unas 6 onzas en unos 6 minutos, entre unos 6 a 10 minutos, ese niño tiene un esófago corto, una capacidad gástrica limitada, un inadecuado acomodamiento gástrico y el tamaño del estómago es bastante pequeño. Eso, desde el punto de vista de similaridades, equivaldría a que un adulto de 80 kilos consumiera unos 3 litros de líquido, en este caso, en el mismo tiempo. ¿Qué pasaría? Pues que ese paciente termina haciendo episodios de vómito o de regurgitación. Y es muy importante porque cuando hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿qué pasa? Y es, como ustedes ven en esta diapositiva, hay exposición de ácido constante en las uniones intracelulares de ese esófago y se van
adheriendo a ese esófago y va generando rupturas constantes y va generando progresivamente un daño de esa mucosa donde hay rupturas de esas uniones intracelulares, y eso desde el punto de vista histopatológico se va a ver traducido en un cuadro de esofagitis, en una esofagitis PEP. Hay factores que son importantes, que son factores predisponentes para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y es cómo es el tono del esfínter esofágico inferior, cómo es la relación del músculo diafragmático con el músculo liso de la unión gastroesofágica, cómo está la presión basal de ese esfínter esofágico inferior, y algo que en población pediátrica, que es el mecanismo fisiopatológico más importante, es las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior dependiente de liberación de óxido nítrico y de péptido intestinal vasoactivo. Entonces, entre más relajaciones transitorias hayan, mayor probabilidad que tengamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico o reflujo gastroesofágico fisiológico. Y hay otros factores como son alteraciones en la motilidad esofágica, traducido como el tiempo del aclaramiento esofágico, y si hay presencia o no de alteraciones en el vaciamiento gástrico y duodenal. Entonces podemos evaluar o determinar que para que se presente una enfermedad por reflujo gastroesofágico debe haber un desbalance entre factores protectores y factores condicionantes. Obviamente esa balanza va a favor de factores condicionantes, la presencia de una hernia hiatal, de una hipotonía del esfínter esofágico, de una pérdida del ángulo cardioesofágico, de si hay una alteración en el vaciamiento gástrico, si hay una presencia, aumento en la presencia de la presión, aumento en la presión intraabdominal, si pueden haber defectos en procesos de salivación o enfermedades crónicas, el paciente que tiene un antecedente de una atresia esofágica, el paciente que tiene una patología pulmonar crónica, la fibrosis quística, etcétera, son factores condicionantes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí vemos cómo hay grupos de poblaciones pediátricas que pueden tener una condición, una predisposición a enfermedad por reflujo gastroesofágico, y son aquellos pacientes con compromiso neurológico, pacientes que tengan alteraciones anatómicas a nivel del esófago, como les decía, de la atresia esofágica, o el que tiene una hernia diafragmática congénita, los pacientes con fibrosis quística, el paciente obeso, y cada vez estamos viendo pacientes obesos que por su condición tienen mayor riesgo de enfermedad por reflujo, o pacientes con historias familiares de esofagitis severas o de esófagos de Barrett o de adenocarcinoma esofágico. ¿Qué factores son importantes desde el punto de vista epidemiológico? Es importante saber que todos los niños, los lactantes, presentan episodios de regurgitación diariamente, y aquí vemos en esta guía publicada en el 2015 en NICE, que habla de que entre los 0 a los 11 meses un niño puede tener hasta 73 episodios de regurgitación al día, y eso se puede considerar como una condición fisiológica normal, y ya por encima de los 12 meses hasta los 5 años esos episodios ya se reducen de una manera drástica, considerable, hasta 10 episodios al día, y eso se puede considerar como una condición normal. Y vean aquí en esta gráfica cómo el pico máximo de los episodios de regurgitación se presenta entre los 4 y los 6 meses, con un pico casi de un 67 a un 77%, donde los niños presentan los episodios máximos de regurgitación, pero de ahí en adelante hay una caída que es muy importante, y eso tiene que ver con factores como el inicio de la alimentación complementaria, ese niño que ya puede comenzar a hacer episodios ya se sostiene, ya tiene un control adecuado de su tronco, entonces eso va a ayudar desde el punto de vista fisiológico a disminuir esos episodios hasta tener una resolución espontánea aproximadamente a los 18 meses de edad. Aquí vemos cómo es la historia natural de la regurgitación, como lo mencionaba. Entre el tercer y cuarto mes es el pico máximo de episodios de regurgitación en un lactante.
¿Qué es importante desde el punto de vista de los síntomas del reflujo gastroesofágico? Y es que hay una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Tenemos síntomas que podemos considerarlos como síntomas neuroconductuales. Ese niño que puede tener manifestaciones, sobre todo en el escolar o en el adolescente, de rumiación, o el que tiene síndrome de Sandífer, que se caracteriza principalmente por hiperextensión marcada de su cabeza como mecanismo compensatorio por episodios de regurgitación o de pirosis. Y tenemos claramente las manifestaciones gastrointestinales, ese niño que hace vómitos, que hace episodios de regurgitación, que hace hipo, que hace pirosis, que puede tener asociación con epigastralgia, que puede disminuir su apetito por ese tipo de manifestaciones, son manifestaciones gastrointestinales claras. Ahora, tenemos manifestaciones respiratorias que pueden estar asociadas con la enfermedad. El paciente que tiene tos crónica, disfonía, apneas, otitis, sinusitis, rinitis, neumonía, asma, displasia broncopulmonar, ¿sí? Que ya lo vamos a hablar un poco más de una manera más profunda. Pacientes con alteraciones en el sueño, y no quiere decir solo donde la alteración en el sueño es condicionada por la enfermedad por reflujo. Cada vez más ustedes van a ver pacientes que tienen síndromes de apnea, hipoapnea asociados a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y también tenemos alteraciones otorrinolaringológicas u odontológicas. Ese paciente que tiene ustedes en la evaluación tienen alteraciones en el esmalte dental, es uno de los hallazgos muy frecuentes que se puede correlacionar con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y hay otro tipo de condiciones, ese niño que hace reflujo inducido por ejercicio, o el que simplemente de pronto tiene manifestaciones muy incipientes, pero tiene una correlación importante con falla en el crecimiento. Esta gráfica es muy importante porque cada vez más nos remiten pacientes a la consulta de gastroenterología pediátrica por síntomas que nosotros consideramos como síntomas atípicos, y son los pacientes remitidos por patologías pulmonares crónicas, asma refractaria, la sinusitis, el croup a repetición, y se ve en esta diapositiva como si sumamos absolutamente todo ese tipo de manifestaciones, logramos una correlación entre todas de aproximadamente un 57% sumándolos todos, que pueden tener una correlación sumándolas todas con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero si las aislamos una por una, vemos que el BRUE o ahorita o el antes mencionado VALTE solo tiene una correlación del 20%, y las otitis o la sinusitis ambas no suman más del 5%, entonces hay que tener mucho cuidado. Y a menor edad, la probabilidad de esas manifestaciones de reflujo que sea no ácido o alcalino es casi de un 45-90%, principalmente en los lactantes menores de 6 meses de edad. Entonces vean que el espectro de las manifestaciones clínicas es muy variado, ¿sí? Tenemos las manifestaciones de los lactantes y en los preescolares, donde únicamente vamos a tener manifestaciones de regurgitación, o el vómito, o el rechazo a alimentación, o simplemente manifestaciones de llanto. Ya en los niños un poco más de mayor edad, entre el año y los 6 años, tienen ya manifestaciones de dolor abdominal o regurgitación o baja en el apetito, y las manifestaciones ya claramente muy floridas entre los 6 y los 17 años, donde ese paciente ya hace manifestaciones o incluso ellos refieren pirosis, epigastralgia, regurgitación y vómitos, donde los síntomas son mucho más frecuentes y son síntomas que son más cardinales y más frecuentes que logremos diagnosticar. Entonces, podríamos concluir dentro de las manifestaciones clínicas que no todo niño que tiene reflujo vomita, y no todo niño que vomita tiene reflujo.
Y tal vez lo más importante del diagnóstico es que definitivamente la clínica hace el diagnóstico. En más del 90% de estas condiciones clínicas no se requieren estudios complementarios. ¿Por qué? Porque es una condición fisiológica y esas condiciones fisiológicas, a medida que los niños vayan madurando, van a ir pasando con el tiempo. Y tal vez lo más importante del diagnóstico es que definitivamente la clínica hace el diagnóstico, que es muy importante desde el punto de vista de evaluar diagnósticos diferenciales asociados a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y tal vez la más importante ahorita, basados en las guías de la Sociedad Europea y Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, publicados en el año 2018, están hablando que primero, sobre todo en los lactantes, si tenemos un paciente que ya hace parte del espectro de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos que pensar que puede ser una alergia a la proteína de leche de vaca lo que le esté generando ese tipo de manifestaciones. Y por eso lo ponemos de primero como probablemente una sospecha, una alergia alimentaria, y dentro del espectro de las alergias alimentarias tenemos una condición que se llaman las patologías eosinofílicas, específicamente la esofagitis eosinofílica. ¿Y cómo se diagnostica eso? Haciendo pues una endoscopia digestiva alta en esos pacientes. ¿Qué otras condiciones tenemos que evaluar? El paciente que pueda tener, que no se nos vaya a escapar una estenosis hipertrófica del píloro o alguna malformación anatómica congénita o adquirida como una estenosis, una atresia, una malrotación o algún anillo vascular. Otros factores que debemos evaluar son pacientes que de pronto por vómito los encasillemos por reflujo y resulta que es un error innato en el metabolismo. Recuerda que es muy frecuente y sobre todo en población lactante. Los pacientes con infecciones urinarias, un paciente que pueda tener un tumor del sistema nervioso central. Entonces, como les decía, no todo niño que vomita tiene reflujo. Tenemos que pensar que puede tener alguna lesión neurológica que puede estar generando ese tipo de manifestaciones de vómito, regurgitación. El paciente que hace episodios de hematemesis, de vómito bilioso, siempre pensamos que puede tener alguna condición de inflamación del tracto gastrointestinal, lo que puede tener una malformación. El paciente que hace correlación con fiebre, que puede tener una alteración hidroelectrolítica, el que tiene manifestaciones nocturnas, o sea, el que lo despierta, el vómito, el que tiene disfagia o que tiene odinofagia. Ahora vamos a hablar de las pruebas diagnósticas, que como les digo, no son muy frecuentes solicitarlas, pero sí tenemos que saber en qué momento se solicitan. Entonces tenemos primero la radiografía de vías digestivas altas. Recuerden que la radiografía de vías digestivas altas se le administra, se le da al paciente medio de contraste, que puede ser incluso medio de contraste hidrosoluble, dependiendo si sospechamos que tiene alguna malformación anatómica congénita o que tiene riesgo de broncoaspiración. Y desde el punto de vista de este estudio, tiene un bajo nivel de sensibilidad y especificidad, no se realiza de rutina, pero es muy importante para evaluar o descartar que ese paciente no tenga alguna alteración anatómica. Ahora, la gamografía para reflujo gastroesofágico. Hasta hace muchos años, la gamografía se pedía dentro de el armamento diagnóstico para reflujo gastroesofágico, pero ahorita en este momento las guías dicen que no se recomienda de rutina en la evaluación de pacientes con reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque hay una falta de estandarización en las técnicas en población pediátrica y además porque hay una falta de valores normales para la edad. Únicamente uno solicitaría una gamografía para reflujo gastroesofágico en caso tal que yo sospeche que ese paciente pueda estar haciendo microaspiraciones pulmonares. La endoscopia de vías digestivas altas, y siempre se debe solicitar en el caso tal de que ustedes consideren la toma de este procedimiento, siempre se debe recomendar o recomendarle al colega que haga el procedimiento que tiene que tomar biopsias, y las biopsias tienen que ser por recomendaciones, sobre todo por lo que les estaba mencionando, con una alta prevalencia de esofagitis eosinofílica
se tiene que tomar biopsias de tercio medio y tercio distal, al igual de tomar biopsias del antro, del cuerpo y del duodeno, para poder descartar otro tipo de condiciones clínicas. Entonces aquí vemos, por decir, una esofagitis péptica, pero también podemos ver estos hallazgos endoscópicos como si fuera una tráquea. Eso no es una tráquea, sino que se describe como una pseudotraquealización del esófago que está correlacionado con pacientes que pueden tener esofagitis eosinofílica. Entonces, es importante tener en cuenta que un aspecto endoscópico normal de la mucosa no va a excluir una evidencia histológica de esofagitis, ya sea por reflujo o ya sea en el caso de las esofagitis eosinofílicas. Entonces, siempre hay que recomendar tomar biopsias, así yo no encuentre nada desde el punto de vista macroscópico. La pHmetría con impedanciometría esofágica. Esa es otra prueba que cada vez más se está solicitando en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cuáles son las indicaciones claras para solicitar este examen? Y es pacientes que tengan síntomas sugestivos de reflujo gastroesofágico y su evolución no es adecuada a pesar de tener un tratamiento correcto. Incluso pacientes en los cuales yo les terminé haciendo una endoscopia y no les encontré absolutamente nada, pero ese paciente persiste con ese tipo de sintomatología. También para poder establecer una relación entre reflujo gastroesofágico y síntomas extradigestivos. ¿A qué me refiero yo con eso? Paciente que se remite por tos crónica, asma refractaria, otitis a repetición, sinusitis a repetición, croup a repetición, tiene una indicación clara de solicitarse ese examen. Y también en el grupo de pacientes en los cuales yo quiero evaluar la eficacia en el tratamiento, ya sea en el tratamiento farmacológico, nutricional o en pacientes que por una otra condición requirieron tratamiento quirúrgico para ver si definitivamente ese tipo de manifestaciones están controladas con lo que yo he hecho. La impedanciometría es muy importante. ¿Y por qué recalco esto? Porque a veces la gente no entiende cuál es el concepto de la impedanciometría, y la impedanciometría se define como una conductancia eléctrica, sobre todo conductancia eléctrica tanto anterógrada como retrógrada. Es diferente que yo tenga cambios en el pH esofágico porque me tomé un jugo de mandarina, un jugo ácido, entonces voy a hacer conductancia eléctrica, ¿sí?, anterógrada, porque va a bajar el bolo esofágico hacia el estómago, y no que yo tenga un episodio de reflujo ácido y por conductancia eléctrica esos trazadores me muestran un episodio de reflujo, o sea, una conductancia retrógrada donde yo vea que hay paso del bolo de la parte distal a la parte proximal del esófago. El tratamiento. Hay algunas estrategias desde el punto de vista de tratamiento que son muy importantes, y es que la mayoría de los pacientes con reflujo gastroesofágico fisiológico no requieren ningún tipo de tratamiento porque es de resolución espontánea debido a que es un proceso fisiológico que con el pasar del tiempo va a ir mejorando. Eso es para más del 90% de los pacientes. Ahora, ¿qué es importante? En los lactantes, ¿qué se ha visto desde el punto de vista de cambiar o no cambiar la posición de ese paciente? Sobre todo a cambiar una posición prona. Si hacemos cambio a posición prona, aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante y puede disminuir el episodio de reflujo, pero aquí sopesa el riesgo-beneficio. Entonces, ¿qué se dice? Que en posición prona ningún paciente lactante por el riesgo de muerte súbita del lactante. ¿Qué dicen las guías publicadas en marzo del 2018 por parte de la Sociedad Europea y Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica? En esos pacientes hay que hacer un interrogatorio alimentario, ¿sí? Porque es diferente poder hacer una evaluación entre esos niños que vienen siendo alimentados con leche materna versus los que reciben fórmula. Cuando están alimentados con lactancia materna exclusiva, uno no sabe cuál es el volumen
la cantidad y la frecuencia con la que se les está dando esas tomas a los pacientes, a diferencia de los niños que están alimentados con fórmula, donde uno tiene una aproximación de cuál es el volumen por capacidad gástrica que puede recibir ese niño sin llevarlo al punto de tener que sobrealimentarlo. Entonces es muy importante el volumen alimentario, porque a veces se dice si tiene 5 meses se le tiene que dar 5 onzas de leche materna o de fórmula. Eso no es cierto. Lo importante es darle lo que el niño necesita, con lo que ya quede completamente satisfecho y que no genere síntomas. Igualmente es diferente evaluar los tipos de fórmula, y ya vamos a ver por qué es importante los tipos de fórmula, porque se ha visto, a diferencia de lo que hasta hace muy pocos años se decía, en los pacientes alimentados con fórmulas infantiles, sí se ha visto un efecto importante desde el punto de vista de resolución en los síntomas cuando se utilizan fórmulas antirregurgitación o mal llamadas fórmulas antirreflujo. Es importante siempre evaluar el tiempo y la frecuencia, porque no se habla de alimentación a libre demanda. Se tiene que ir estableciendo unos tiempos adecuados de alimentación y unas frecuencias adecuadas. Ir logrando llegar a tomas aproximadamente entre 2 horas y media y cada 3 horas, que es lo que fisiológicamente le da el tiempo, le permite a ese esófago y a ese estómago hacer un proceso adecuado de vaciamiento gástrico para que ese contenido gástrico no se devuelva hacia el esófago. Es importante evaluar si se mezcla adecuadamente en el caso de las fórmulas infantiles, porque tenemos un sinnúmero importante de fórmulas en el mercado y tenemos que saber que se tiene que hacer una preparación adecuada, si es una preparación 1 a 1 o si es una preparación 2 a 1, y nunca hacer un proceso de diluir la fórmula o de concentrar la fórmula para lograr un aporte calórico importante, porque eso puede tener un impacto desde el punto de vista del riñón, o en el caso de dilución, que ese paciente termine generando un cuadro de desnutrición por una inadecuada preparación de la fórmula infantil. Y si existe algún tipo de restricción, sobre todo en los pacientes que pueden tener una glucogenosis, una galactosemia o que tienen una alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, cambios en la alimentación. Se ha hablado de reducir el volumen o la frecuencia, todavía no hay unas condiciones claras. Sí establecer obviamente unos patrones, como lo hemos mencionado, claros desde el punto de vista de técnica de alimentación, y aquí tiene cabida las fórmulas antirregurgitación. ¿Por qué se están utilizando? ¿Por qué se recomiendan únicamente para los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico fisiológico y no los que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Por qué? Porque tienen mayor viscosidad, ¿sí? Porque disminuyen el volumen y la frecuencia de las regurgitaciones, porque disminuyen la altura de la columna de los episodios de regurgitación, y porque probablemente sí va a disminuir el llanto y va a mejorar el patrón de sueño en esos pacientes. Pero que se ve desde el punto de vista fisiológico que no cambia el índice de reflujo y no cambia la frecuencia de los episodios medidos cuando se han evaluado a través de pHimetría e impedanciometría esofágica. Entonces, Cochrane, en una publicación en el 2017, habla del uso del espesamiento de las fórmulas, o sea, fórmulas antirregurgitación, no adicionándoles algún otro contenido, ya sea cereales o fruta o algún otro tipo de alimento, sino fórmulas antirregurgitación. Y Cochrane dice que existe una evidencia moderada si los síntomas de regurgitación persisten en niños alimentados con fórmulas infantiles, y es probable que tenga una importancia clínica en el caso de los pacientes de los cuidadores en estos casos. ¿Cuáles son los puntos claves desde el punto de vista de tratamiento basados en la última guía de la Sociedad Europea y Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica? Primero, no hay ningún tipo de evidencia de tratamiento empírico con el uso ya sea de inhibidores de bomba de protones para el diagnóstico en pacientes lactantes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Antes se hacía, ahora definitivamente no hacemos pruebas empíricas para ver si el paciente mejora o no. No se recomienda ningún cambio en terapia posicional, o sea,
elevación de la cabecera, posicionamiento lateral y mucho menos posicionamiento prono para tratar los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en los bebés que duermen. Igualmente, no hay evidencia respecto al uso de prebióticos, probióticos o medicamentos a base de hierbas para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El uso de alginatos, ¿sí? Ellos dicen que puede aliviar ligeramente la regurgitación y el vómito visibles como signos o síntomas de reflujo, pero no se sabe a la fecha si el uso crónico de este tipo de medicamentos puede tener efectos adversos o secundarios a largo plazo cuando los utilizamos sobre todo con ciclos durante más de 1 o 2 meses. ¿Qué no se recomienda? El uso de inhibidores de bomba de protones cuando el síntoma único es la presencia de regurgitación, llanto o irritabilidad. Y lo mismo, recuerden que está prohibido el uso de prokinéticos, ya sea para regurgitación o enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque son más los efectos secundarios que los beneficios al administrarse este tipo de medicamentos. Entonces, aquí ustedes ven un algoritmo de cómo son las recomendaciones frente a las guías que les estoy mencionando. Primero, tenemos una sospecha de un paciente que tiene un reflujo gastroesofágico. Entonces, primero tenemos que evaluar cómo es la técnica de alimentación, vigilando que no esté sobrealimentado. Si está con una fórmula infantil, podríamos utilizar una fórmula antirregurgitación. Y en el paciente, obviamente, que tenga lactancia materna exclusiva, seguir con la alimentación, pero siempre revisando cómo es la técnica de la alimentación y cómo es la frecuencia. Entonces, evaluar eso. Si el paciente no mejora y ya entramos dentro del ámbito que probablemente puede tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico, las guías hablan de sospechar que tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico asociado a alergia a la proteína de leche de vaca, y aquí se recomienda hacer una prueba de eliminación en el niño lactado durante 2 a 4 semanas de leche de vaca en la mamá, o utilizar una fórmula extensamente hidrolizada en el paciente que venga recibiendo fórmula infantil, ya sean fórmulas extensas o incluso en casos muy severos, fórmulas de aminoácidos libres durante ese tiempo, 2 a 4 semanas, y evaluar qué pasa. Si vemos que mejoran los síntomas, claramente, probablemente es una alergia a la proteína de leche de vaca, y después de ese tiempo lo que tenemos que hacer es retar al paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exponer a la mamá a leche de vaca o cambiarle nuevamente a la fórmula que ese niño venía recibiendo nuevamente. Si los síntomas vuelven nuevamente a presentarse, eso confirma la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si los síntomas no mejoran con esa intervención, tenemos que pensar que ese paciente puede tener otra condición clínica diferente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, respecto a los supresores del ácido, y es muy importante recalcarlos porque no se utilizan de rutina, ¿sí? Y hay indicaciones claras, sobre todo por las restricciones y los efectos adversos publicados ya hace varios años por parte de la FDA. Entonces, tenemos este tipo de medicamentos, desde los anti-H2, como es el caso de la ranitidina, de la cimetidina, de la famotidina, y aquí ustedes ven cuáles son las dosificaciones. Específicamente hablando de la ranitidina, que es el anti-H2 más frecuente y el que sería el único medicamento para utilizarse en niños menores de 1 año, ¿sí? Aquí tenemos dosis de 5 hasta 10 miligramos por kilogramo al día, dividido en 2 o 3 dosis. Y aquí ya hablamos también de los inhibidores de bomba de protones. Recuerden que los inhibidores de bomba de protones, tanto por las guías europeas y norteamericanas, tanto por la FDA, están únicamente aprobados para niños por encima del año de vida, y en el caso tal de que ustedes consideren utilizarlos en niños menores de 1 año, es porque esos niños terminan con un diagnóstico de una esofagitis erosiva, o sea, terminaron realizándole una endoscopia para diagnosticar que tiene una inflamación importante, y por eso se recomiendan bajo esas condiciones clínicas en niños menores de 1 año. El tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, cada vez más
cada vez menos, se realizan procedimientos quirúrgicos en pacientes por enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cuáles son las indicaciones de este tipo de pacientes? Uno es persistencia de síntomas a pesar de manejo médico, de no poder mantener la terapia farmacológica. ¿Qué quiere decir eso? Que llevamos 3 años, 5 años dándole todos los días inhibidores de bomba de protones a esos pacientes y los pacientes no mejoran. Eso puede ser una indicación para realizar o considerar una cirugía antirreflujo, o si los síntomas digestivos o extradigestivos amenazan la vida, principalmente en los lactantes. Hay que evaluar de una manera clara, y para poder llevar a un paciente a una cirugía antirreflujo, ese paciente tiene que ser llevado a una radiografía de vías digestivas, debe tener una impedanciometría con una pH-metría esofágica y debe tener una endoscopia de vías digestivas, porque no podemos llevar a un paciente a una cirugía sin tener ese tipo de aproximaciones diagnósticas y que se nos esté escapando alguna otra condición clínica diferente. O en otro tipo de pacientes, como es el caso de los pacientes con esófago de Barrett. ¿Qué se han visto en los estudios? Y es que la tasa de respuesta es del 20 al 30% en pacientes que han sido operados, a una tasa de evaluación de 4 a 5 años. Entonces, ¿qué podemos concluir de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el reflujo gastroesofágico fisiológico? Más del 90% de los pacientes son regurgitadores, o sea, tienen una condición fisiológica. Esos pacientes van a resolver de una manera considerable entre los 4 y los 6 meses de vida, y casi más del 90% hasta a los 12 meses ya tiene una resolución completa de los síntomas, que los síntomas pueden ser muy variables y muy inespecíficos dependiendo el grupo etario en el cual ustedes vayan a evaluar. Tienen siempre que descartar otro tipo de diagnósticos diferenciales. No nos debemos encasillar en que solo sea únicamente enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino que puede pensar que ese paciente puede tener una malformación anatómica, una enfermedad por infección urinaria, un tumor del sistema nervioso central. Ya ustedes saben claramente cuáles son las indicaciones para realizar pruebas diagnósticas. Y por último, desde el punto de vista del abordaje terapéutico, ya saben que haciendo cambios desde el punto de vista de posicionamiento, cambios desde el punto de vista de abordaje, desde el punto de vista nutricional, y por último, indicando a quiénes de esos pacientes se van a llevar a tratamiento farmacológico, que no son muchos, con eso logramos un abordaje completo de este tipo de condición clínica. Muchas gracias.